cosas en común entre novelas de cultivación. Por ejemplo, Reverend Insanity, un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad, y I Will Eternal o Yo Soy Eterno, tienen muchas cosas en común y de las cuales solamente les voy a hablar dos cosas. La primera de ellas vendría a ser la meta a fin del protagonista. En Reverend Insanity vemos que Fan Yuan busca la eternidad, busca ser una existencia absoluta y una vez que lo logre, pues simplemente quiere vivir en paz y tranquilidad. Él ya ha vivido 500 años y ha llegado a la conclusión que la única meta que vale la pena ser pues digna de ser perseguida es la eternidad. Y esta es la base con la que parte y con la que va a afrontar diversos problemas a la hora de lograr este objetivo en toda la historia de Reverend Insanity. Ahora pasamos a un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Ahí tenemos a Han Lee. Han Lee no es un regresor, él es un chico cualquiera que fue escogido para entrar a una secta y ahí encontró a un maestro. Este maestro lo llevó a dar los primeros pasos en este mundo de la cultivación, pero lo hizo en base a engaños. Básicamente fue el culpable de acabar con la vida del que era pues su compañero discípulo de Han Lee y también de atentar y conspirar para quedarse con el cuerpo de este mismo. Y es por eso que este evento termina siendo pues una parte, se podría decir, fundamental a la hora de su toma de decisiones más a futuro. Y esto lo vemos porque más adelante Han Lee se vuelve un adicto a estar preparado ante cualquier evento, ante cualquier adversidad. Él quiere siempre, sí o sí, tener no solamente un as bajo la manga, él quiere tener como 5, si es posible 50 para él sería perfecto. Y si puede prepararse mucho más, pues bienvenido sea. Y esto, pues sí tiene sentido a la larga, porque si tú has tenido, como se podría decir, primer encuentro a tu maestro, la persona en la cual debías de confiar y que te iba a ayudar a dar los primeros pasos en este mundo, pues tan peligroso de la cultivación, y que sea él el primero en traicionarte, pues ya deja una enorme cicatriz, se podría decir, en la psique del personaje de Han Lee, y justifica el hecho de por qué este tipo ya no confía mucho en las demás personas. Es cierto que sí confía hasta cierto punto, pero siempre prefiere él tener el control y tener varios planes de respaldo. Aún así, esto también deja ver su actuar totalmente diferente con Fan Yuan. Mientras Fan Yuan vendría a ser alguien calculador, alguien frío, alguien que pues en cualquier momento aprovecha cualquier oportunidad pues para ir ahí, siempre y cuando éste le dé beneficios. Han Lee no, Han Lee sabe que este mundo de la cultivación es muy peligroso y que así como él está preparado, él sabe que hay algunas personas que también están igual de preparadas que él. Y es por eso que este sujeto cuando enfrenta una adversidad y cuando sabe que hay un gran tesoro por delante, pero hay competencia, él literalmente es capaz de abandonar ese tesoro y dice, pues todavía tengo tiempo para avanzar en mi cultivación y buscar este camino, pero en otro lado. Siempre se podría decir manteniéndose al margen de cualquier, se podría decir, complicación que pueda tener en el camino. Pero aún así, si sabe que se tiene que meter en estos pleitos, pues siempre va a ir armado hasta los dientes y siempre con, se podría decir, la seguridad de que va a salir triunfante sí o sí. Luego de eso ya vamos a la otra novela ligera, que vendría a ser I Will Eternal o Yo Soy Eterno, que ahí es donde está nuestro personaje Bai Xiaoshun, lo cual es alguien totalmente distinto a los dos mencionados anteriormente. Literalmente en la novela ligera I Will Eternal, Bai Xiaoshun tiene la misma meta, la eternidad. Él quiere vivir por siempre, pero no porque él, ¿cómo se llama?, haya llegado a la conclusión como Fan Yuan de que la eternidad es la única meta digna de ser vivida, o simplemente que haya llegado pues a este mundo de cultivación como Han Lee, que él empezó a ver que todo el mundo anhelaba la eternidad y se dio cuenta de que en verdad valía la pena seguir este camino, pero Han Lee aún está descubriendo a lo largo de la historia por qué él quiere seguir pues perseguir esta meta, por qué él quiere llegar a ser eterno. ¿Por qué? Esa es una respuesta que la va pues descubriendo a lo largo de un registro del viaje de un mortal a la inmortalidad. Él en unos inicios Han Lee dice que él quiere llegar a la meta final que es la eternidad, pero ahí también se nos deja pues ver que él aún no sabe qué significa llegar a esta meta final, qué significa llegar a ser eterno, por así decirlo. Bueno, con Bai Xiaoshun es totalmente opuesto a estos dos personajes.
Él literalmente quiere ser eterno porque no quiere morir. Y alguien dirá, wow, Christian, pues Han Lee y Fan Yuan tampoco quieren morir. No, literalmente Bai Shoujo dice que teme a la muerte. O sea, sabe qué pasa con las almas en este mundo de I Will Eternal. Más o menos tiene una idea, pero él dice que no quiere morir porque tiene miedo al dolor que puede sentir para cuando muera. Ya, ese es un punto. Pero luego, ¿por qué él sigue avanzando en este camino de la cultivación? Es porque él ama vivir. Pero no en el sentido de Fan Yuan o de Han Lee, sino que él ama vivir, él ama en verdad relacionarse con las personas, conocerlas, tener amistades con ellas, saber qué es de su vida, por así decirlo, enamorarse, disfrutar de la comida. Él en verdad a lo largo de toda la historia es de los personajes que en verdad puedes decir que ama pues existir, se podría decir, a pesar de que ocurran eventos trágicos, a pesar de que ocurran pues se podría decir escenas desgarradoras en donde él sufrió bastante, pues él aún así ama existir. Él en verdad ve al mundo y sabe lo frío y lo lúgubre que puede ser. Y esto lo dejó ver cuando vio las conspiraciones que tenían los altos mandos para con él o para con su secta o para con sus propios compañeros. E incluso pudo ver las maquinaciones que tenían algunos de sus amigos para con él. Pero a pesar de todo eso, él sabía el valor de una vida, de una existencia, y sabía qué significaba, pues, vivir, por así decirlo. Y es lo grandioso de esta novela que es I Will Eternal, que a pesar de ser comedia, a pesar de estar destinada para hacerse, podría decir, como una parodia, aún así en verdad retrata de una forma tan fiel el mundo de la cultivación sin pasar a rozar pues lo irónico, ¿no? Te lo muestra de una forma muy positiva, pero no de que el mundo siempre está en un color rosa, por así decirlo. No, sino desde el lado del protagonista, que a pesar de saber que el mundo se está comportando de cierta forma, pues a él le da igual. Si el mundo es lúgubre y triste, pues que lo sea para los demás. Él solamente quiere vivir, disfrutar y proteger a sus seres queridos. Y ahora, ¿qué otra cosa en común hay en estas historias aparte de la meta final que tienen los protagonistas? Pues la otra cosa en común es que todos estos personajes están siguiendo al canal. Por favor, si has llegado hasta esta parte del video, pues no te olvides de darle al botón de seguir, así te seguirán apareciendo más videos sobre novelas ligeras, ya sea de Lord of the Mystery, Reverend Insanity o otras tantas que estoy abarcando a lo largo de este canal, ¿no? Bueno, ahora sí, continuemos con los parecidos que hay entre estas novelas de cultivación. Ahorita el más resaltante, porque hay varios que he encontrado, pero el más resaltante vendrían a ser las identidades robadas. Y esto más que nada es para Reverend Insanity y para I Will Eternal, Yo Soy Eterna. Porque en un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad ocurre lo contrario. No es que Han Lee roba la identidad y se hace pasar por alguien más. Ahí, según lo que recuerdo, la mayoría de escenas o las que me han marcado más a lo largo que he leído esta historia son cuando se hacen pasar por él para literalmente embarrarlo en algunos problemas. Y eso se pudo ver, si mal no recuerdo, cuando se fue a esto del mar de estrellas o mar caótico. Creo que por los comentarios dijeron que ese era su verdadero nombre. Pues ahí, en un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad, vemos lo contrario, ¿no? Que otros personajes se disfrazan de Han Lee para embarrarlo y obligarlo así a que él termina enfrentándose al mundo. Pero en Reverend Insanity y en Yo Soy Eterno ocurre lo contrario. Nuestros protagonistas principales se terminan disfrazando de otras identidades para así enfrentarse y ocultarse del mundo. Por ejemplo, en Reverend Insanity, Fan Yuan se termina disfrazando de una cantidad de personajes y les termina robando la identidad, pero de una forma muy brutal, muy visceral se podría decir. Si nos ponemos a pensar como ejemplo de todos los personajes a los cuales les ha robado la identidad, lo cual es una buena idea para video, para hacer de todas las identidades que robó Fan Yuan, pues la más llamativa es la de Chan Chang Jin, quien era conocido como el Rey Lobo, que literalmente estaba como en una especie de hibernación bajo el suelo, y Fan Yuan fue, lo extrajo de ahí, se podría decir, le extrajo la piel con sumo cuidado por completo. Luego, en base a eso y otros fluidos, en base a ese ser humano vivo, pues creó, se podría decir, una especie de capa que se recubrió él mismo luego de que él mismo
también se haya extraído la piel cuidadosamente sin emitir ningún dolor. Desde ahí ya ves que Revenant Insanity pues es un poco gore en algunos aspectos, ¿no? Pero ahí nos deja ver también la esencia de esta novela, ¿no? Que es básicamente, es visceral, es cruda, es directa, de primera mano. Es como decirte, ¿sabes? Aquí te vamos a describir cualquier escena, por más grotesca, por más visceral que sea, te la vamos a describir tal cual. Y bueno, tampoco vamos a ser tan dramáticos, ¿no? Porque no la describe de una forma tan cruda. Pero el hecho de leer esas palabras, esas oraciones en donde nos comentan lo que está haciendo Fan Yuan, pues sí es chocante en cierta forma, ¿no? Porque cualquiera que lea la descripción de alguien que esté haciendo tales eventos, pues sea como sea, va a tener se podría decir, una poca de repercusión mental. Ahora, si pasamos en I Will Eternal, ocurre todo lo contrario. Es cierto que hay robo de identidades, pero no es de forma tan grotesca como lo haría Fan Yuan, sino que este sujeto termina encontrando una máscara que le permite tomar la identidad de otro personaje que estaba actuando como espía y que accidentalmente lo terminó eliminando porque el otro tipo iba tras la vida de Bai Shoushun. Y Bai Shoushun pues tenía que acabarlo, ¿no? Tampoco es como que se fuera a regalar en bandeja. Y en base a esto termina robando su identidad y haciendo estragos en la secta de la sangre, si mal no recuerdo. Ahí fue cuando robó la identidad de Cripta Nocturna. Y básicamente terminó haciendo un desmadre por completo en esta secta sin querer queriendo. Pero menos mal como que en esa secta pues alababan el resultado más no el procedimiento, así que todo el desastre, toda la destrucción que causó, todo se podría decir las tragedias que trajo consigo, pues la secta lo vio como un precio válido a pagar con tal de que este tipo pudiera cultivar píldoras medicinales que ayudaran a la hora de pues enfrentarse a sus enemigos, a estos tipos, no a esta secta. Luego, más adelante, también termina robando otra identidad, que es en las tierras desoladas. Ahí se termina haciendo pasar por Bai Hao, y al cual esta es una de las historias, se podría decir, que fueron más, se podría mencionar, especiales para el personaje. A mi parecer, yo recién voy por el capítulo o el volumen de las tierras desoladas, y ahí es donde conoce al Bai Hao, pero no lo conoce de una forma normal, sino que literalmente, este tipo, Bai Xiaoxiong, estaba a punto de morir después de haber escapado de un laberinto en el cual la recompensa era un alma Deva, y después de haber escapado por poco de que un propio Deva lo acabe. ¿Qué es un Deva para los que se preguntan? Eran seres básicamente equivalentes a un maestro Wu inmortal de rango 7. Son seres que ya son capaces de emitir su voluntad al cielo y la tierra, y en base a eso crear ataques pues devastadores, por así decirlo. Por encima de ellos ya están los de rango de semidioses, que son... ellos vendrían a ser de rango 8 si mal no recuerdo. Y encima de ellos ya están ya... Un equivalente vendrían a ser los de rango 9 de Revenant Insanity, un venerable, por así decirlo, un celestial para este mundo de I Will Eternal. Pues bueno, mientras este sujeto estaba moribundo ahí y había terminado a parar en una área al azar debido a un portal de teletransportación, pues es ahí donde conoció a Bai Hao. Y Bai Hao también estaba moribundo y a punto de dejar de existir, y estaban frente a frente. Ninguno de ellos se conocían, solamente se terminaron mirando el uno al otro mientras cada uno estaba agonizando lentamente. Y para luego Bai Xiaoxiong se despertó y terminó dándose cuenta que el otro personaje, que era Bai Hao, había pues fallecido, que ya había muerto. Y este tipo, pues como es su personalidad es muy carismática y siempre es alguien, se podría decir, que te va a mostrar bondad siempre y cuando tú no muestres pues ninguna maldad para con él. Él se tomó la molestia de enterrar su cadáver y quedarse con su bolsa de, ¿cómo se llama?, de inventario, se podría decir. Y en base a eso terminó robando la identidad de Bai Hao y terminó enterándose de todo lo que este personaje había vivido. Y a lo largo de la historia de I Will Eternal, creo que el personaje que más ha sufrido hasta ahora que vengo leyendo ha sido Bai Hao. Literalmente su madre fue una sirvienta. A pesar de que se reconoció de que él tenía talento, su padre no quería verlo emerger, sino quería que su hermano emergiera a base del sufrimiento de Bai Hao. Así que lo estuvo, ¿cómo se llama?, suprimiendo constantemente, y básicamente lo marginó por completo, a pesar de que tenía el talento suficiente para ser conocido en todas las tierras desoladas como el mayor maestro nigromante. O sea, desde ahí ya ves el nivel de
se podría decir maldad o de odio que tenía su padre para con su hijo, solamente porque no era su hijo directo, sino que era el hijo que tuvo con una sirvienta. Y aquí uno se pone a pensar, si tenía tanto odio para con su hijo, pues ¿por qué se metió con su sirvienta? Pues así son estos tipos de desgraciados. Pues ya, eso es solamente la cereza del pastel, porque más adelante se terminan bueno, Bai Xiaoxiong se termina enterando de más desenvolvimientos y más conspiraciones que habían llevado con la muerte de Bai Hao y que habían llevado a Bai Hao a terminar frente a Bai Xiaoxiong al borde en ese estado de agonía total donde básicamente ya iba a perder pues la vida. Luego de robar su identidad, pues reafirmar y vengar a su discípulo, porque sí, Bai Shoshong, a pesar de no haber conocido a Bai Hao, pero decide enterarse de todo lo que le había pasado, decidió tomarlo como discípulo honorario y más adelante encontró la forma y encontró el alma de Bai Hao y lo logró revivir a pesar de gastar una fortuna inmensa, logró revivir a este sujeto y Bai Hao logró ver que en verdad había encontrado a una persona que sí lo valoraba por quien era. Y esa culminación de ese arco desde que entra a las tierras desoladas, conoce a Bai Hao, solamente de un vistazo, solamente era un tipo que estaba muriendo delante de él. Y aún así terminó repercutiendo en la vida de Bai Xiaoxiong y Bai Xiaoxiong terminó repercutiendo en la vida de Bai Hao. Es uno de los arcos más increíbles en la novela de I Will Eternal. Bueno, está por debajo del arco donde este tipo de aquí se estaba pues luciendo básicamente como el dios del amor y ayudó a un aprendiz a que se ligara a la hija de su maestro. ¿Quién era su maestro? Era un Deva. Te dije que los Devas eran seres muy poderosos, pues eso desencadenó una de las escenas más graciosas. Bueno, espero que te haya gustado este, se podría decir, pequeño segmento que he creado donde hago comparaciones. Si te gustaría ver más comparaciones así entre varias novelas ligeras, pues escríbelo en los comentarios. Dicho todo esto, gracias por llegar hasta el final, en serio. Cuídate mucho, mantén tu distancia y chao.